Mi nombre es Berenice Mateos Garnica, estoy cursando el tercer semestre de la licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPJO. Soy alumna del profesor Víctor Hugo y hoy les voy a hablar del tema de disolución, liquidación, fusión, transformación y escisión de las sociedades mercantiles. Disolución y liquidación de las sociedades mercantiles. La disolución es cuando alguna sociedad mercantil decide terminar con las actividades, pero esta va a conservar su personalidad jurídica hasta que se llegue el momento de su liquidación. Existen dos tipos de disolución. La primera es la disolución parcial, cuando uno de los socios decide dejar de participar en esta sociedad y rompe el vínculo que hay entre el socio y la sociedad mercantil. La otra es la total. Esta se da como un paso previo a la extinción de esta sociedad. Las causas por las cuales puede llegar a la disolución son dos, que la primera son las causas generales, que nos las define el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la otra son las causas particulares, el cual se define en el artículo 230 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué es la liquidación? Prácticamente la liquidación busca extinguir las obligaciones que contrae cierta sociedad mercantil. También busca la extinción completa de esta sociedad mercantil y así llegar a su fin y terminar con todas las obligaciones que ella tenga. Y la liquidación, como nos lo explica el artículo 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consiste en percibir los créditos de la compañía, que sería la liquidación del activo, y extinguir las obligaciones contraídas según vayan venciendo, que sería la liquidación del pasivo. Esta liquidación tiene por objeto concluir las operaciones sociales pendientes o cobrar los adeudos de la sociedad, pagar lo que ella debe y vender los bienes de los socios, y después practicar el reparto del patrimonio social entre los socios. La liquidación tiene que cumplir con un procedimiento, que esto se da en 3 etapas, que la primera sería la realización de una causa de una disolución. Se tiene que explicar el porqué de la disolución. La segunda sería la liquidación y por último viene la división del patrimonio social. Fusión. La fusión es el procedimiento por el cual dos o más sociedades mercantiles se unen jurídicamente en una sola, ya sea que alguna de estas esté previamente constituida o se forme una nueva de estas dos. Los antecedentes que se tiene de la fusión: el primer antecedente es en Estados Unidos en la década del siglo XX, cuando diversas empresas se unieron en una sola para poder dominar el mercado. La segunda se da en Europa en la década de los 50, donde vemos que diversas empresas se fusionan teniendo como principal objetivo asegurar su materia prima. Y el tercero se da en el neoliberalismo en la década de los 80, y esta se hizo la fusión porque era inoperante la forma en que las empresas trabajaban. Los principios de la fusión son dos. El primer principio es por absorción. Esta fusión por absorción se da cuando una empresa se une a otra que ya existe, después de desaparecer, y transmite todo su patrimonio a la otra empresa. Y la otra es por creación. Esta fusión por creación se da cuando dos o más sociedades se han unido y desaparecen para conformar una nueva sociedad y aportan sus patrimonios. Clasificación de la fusión. La primera clasificación es desde el punto de vista del mercado, que estas son 3 tipos. La primera son horizontales, que son las que se dan entre 2 o más empresas del mismo giro. Y las verticales son las que se dan entre empresas que, teniendo un mismo giro, no tienen los mismos niveles jerárquicos. Y las conglomeradas se dan entre grupos de sociedades mercantiles que no tienen relación directa en sus empresas. La otra forma de clasificarse es por su forma de asociarse. La primera es por integración, que son las fusiones que crea una nueva sociedad cancelando el registro de las anteriores, y por incorporación o absorción, por la que no se crea un nuevo ente, sino que se forma parte del otro. Y la última clasificación según las causas de fusión, que puede ser de orden económico, de técnicas cuando se trata de complementar las actividades de ciertas empresas,
financieras y las legales. Los efectos de la fusión de las sociedades mercantiles tienen una regla general, que esta va a surtir efectos una vez que se realice la fusión después de 3 meses, de acuerdo a cómo se establece dentro de la normatividad jurídica. Dentro de esta fusión es importante la inscripción de esta nueva empresa en el Registro Público de Comercio. Escisión. La escisión de las sociedades se da cuando una empresa decide extinguirse y divide la totalidad de su activo y capital social en 2 o más partes que serán aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación. O también se da cuando, sin extinguirse, aporta una parte de su activo, pasivo y capital social a otras sociedades de nueva creación. Existen 2 tipos de escisión. La primera es la parcial. La parcial es cuando la sociedad escindente transmite parte de su activo, pasivo y capital a una o más sociedades escindidas sin que se extingan. Y la total es cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de sus activos, pasivos, capital a 2 o más escindidas extinguiéndose. ¿Qué son las sociedades escindentes? Son las empresas que aportan una parte o la totalidad de su capital social, pasivos y activos a otra sociedad nueva que reside en el país. Las sociedades escindidas son aquellas empresas de nueva creación, las cuales van a recibir una parte o la totalidad del capital social, activos y pasivos en bloque de otra sociedad. Y por último tenemos a la transformación. ¿Qué es la transformación? Es un fenómeno jurídico por medio del cual una sociedad mercantil cambia su estructura originaria por otras de las reconocidas por la legislación, conservando su personalidad jurídica. En la ley se establece que las sociedades podrán transformarse en sociedad de capital variable. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra sociedad que nosotros conformamos al principio era de capital fijo, ahora podrá transformarse en capital variable. Bueno, esto ha sido todo. Espero me haya yo dado a entender y gracias.